Saludos a todos. Creo que todos sabemos que esta franquicia tiene un montón de personajes desaprovechadísimos, tanto en el canon como fuera de él, y seguro que cada uno pensará en algunos nombres en este momento. Es lo que tiene que ser una franquicia tan extensa y encima que abarque tantos años en el tiempo. Al niño que conocimos en el capítulo 1 ya es abuelo actualmente, sumando además películas y spin-off, en definitiva, demasiados personajes. Como sé que mucha gente se siente incómoda si se mezcla canon con oficial, haré dos tops con los personajes que para mí están más desaprovechados y que me hubiese gustado que se hiciera algo más con ellos. En un top pondré solo a personajes canon y en el otro a personajes fuera del canon, pero que sean completamente oficiales, nada de fanfics ni nada de eso. En el vídeo de hoy tendremos el top 15 solo de los personajes del manga, y en solo 2 días, más pronto que lo habitual que suele tardar un vídeo, que suelen ser 3 o 4 días, sacaremos la segunda parte con los personajes oficiales. Como aclaración, personajes como por ejemplo los del Torneo del Poder podrían aparecer en las dos listas si es que la versión del manga es muy diferente a la versión del anime, y por lo tanto sería como poner a dos personajes diferentes. Otra aclaración, no voy a poner a 7-3 ni a Broly en ningún top, pese a que los he considerado, ya que efectivamente muchos consideran que estos dos están olvidados completamente y que quedarán muy desaprovechados, pero lo que pasa es que podría haber esperanza todavía para alguno de ellos, no se sabe si realmente van a hacer algo o no. Creo que Broly tiene posibilidades, aunque no sea en el arco actual, y 7-3 sí que tiene posibilidades en el arco actual, y de hecho ya hice una buena cantidad de teorías en el vídeo anterior del canal, que tendrás en la tarjeta y al final del vídeo. Como última aclaración, el orden será del caso menos doloroso al que más, por lo menos para mí, entendiendo por doloroso una mezcla entre que el personaje pudo haberme gustado mucho o que de verdad todo pintaba a que podía hacer mucho más y no sé. Aclarado esto, comenzamos con el top 15 de los personajes desaprovechados canon. Puesto 15, Dabura. Más que un personaje desaprovechado, diría que es un concepto desaprovechado. Con Dabura se habló del reino de los demonios, y es algo que Dragon Ball Heroes no perdió la oportunidad de explorar muchísimo, porque realmente es algo que tiene potencial. Creo que en el canon se nos debe un poco utilizar más el concepto de los demonios y jugar más con esa idea, y Dabura hubiese sido un buen punto de partida para eso. Además, su estilo de combate y su diseño me gustaba bastante, así que es una pena que saliera tan poco. Puesto 14, Android 16. A ver, el personaje hizo lo que tenía que hacer, tampoco creo que sea tan desaprovechado. No digo tampoco que tuvieran que revivirlo ni reconstruirlo ni nada de eso, su papel fue bueno, por eso el puesto en la lista es bajo. Pero 16, para empezar, merecía un poco más de protagonismo en su saga, y aunque el que conocimos se quede muerto, siempre pudo haberse hecho como en Dragon Ball Multiverse, y que el Trunks del futuro alternativo hubiese sacado a 16 de su letargo y lo hubiese utilizado como compañero para reconstruir el mundo. Con eso hubiésemos tenido a 16 del futuro alternativo en la saga de Black y hubiese sido un cameo bastante bueno. Así que no hace falta que sea un personaje que se tenga que revivir por fuerza, pero el potencial hubiese ido un poco en esa dirección, el futuro alternativo o con lo que sea. Puesto 13, Ginyu. El, entre comillas, segundo más fuerte del universo pudo haber dado bastante más de sí. Más combates, más lore, incluso más flashbacks. Pero lo más importante, los fan mangas e incluso el anime, en Super, entendieron que a Ginyu todavía le quedaba potencial con eso de poder cambiar de cuerpo una y otra vez. Y es algo que pudo haberse usado más veces incluso después de acabar siendo Ranma. Esa habilidad y sus capacidades, su actitud también, son las que hacen que Ginyu podría haber sido un personaje con bastante potencial, pero que al final se quedó pues en lo que se quedó. Un personaje importante para su saga, pero que no se pudo aprovechar todo lo que realmente pudo dar. Puesto 12, Videl. Esta chica llegó con bastante carácter y supo hacerse notar. Sin embargo, en el momento en el que se casó, su rol pasó a ser el de una esposa casera tranquila. Ese no sería el problema por sí solo, si no fuera porque el auténtico problema es que justo con esto vino un downgrade importante de personalidad, volviendo al personaje muchísimo más plano y nada destacable en nada. No es que yo fuese mega fan de este personaje, pero está claro que lo que se presentó en la saga de Majin Buu no es para nada lo que tenemos ahora en Super. Puesto 11, la banda de Sagambo. Obviamente descontando a 7-3 y tal vez al propio Sagambo, el problema lo tienen la mayoría de los demás. Algunos dan un poco igual, como serían Yuzun, Yumba o Sayogi, que tampoco se podía pedir mucho de ellos, son los que serían miembros de relleno. Pero en el caso de Shimoreka, del Metal Man y de las tres chicas, por el aspecto y por cómo se presentaron sí que parecía que pudieron haber dado mucho más de sí, y al final nada de nada. Sé que no todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero queramos o no, este tipo de personajes merecen sí o sí pasar por el filtro Toei y tener más pantalla, alargar un poco más sus combates y darles más escenas. Toei a veces alarga o rellena lo que no debería tocar, pero otras veces sí que viene muy bien que aplique esta especie de ataque especial que tiene Toei. Y con estos personajes yo espero que Toei sepa hacer lo que tiene que hacer, porque son perfectos para darles algún capítulo extra de relleno, alargar sus combates contra los guerreros Z, o darle algunas escenas más cuando están conquistando planetas, por ejemplo. Puesto 10, Launch. Si el ranking se enfocase más en personajes olvidados, creo que ella sería la número 1. En desperdiciados, bueno, lo es, pero no tanto.
ella ya dio bastante de lo que tenía que dar en la primera etapa de Dragon Ball, y aunque es bastante lamentable su caso y el olvido, tampoco creo que se haya desperdiciado un personaje tan imprescindible. Pero sí que hubiese tenido que llevarse de otra manera y de alguna forma seguir presente con los demás personajes, aunque sea aparecer poco, pero no sé, en la línea de Oolong, por ejemplo. Así que por eso sí que merece igualmente un puesto en esta lista. Puesto 9, Kibito-Shin, aunque esto también va para Shin y para Kibito, pero también para la fusión. Creo que la manera en que estos dos fueron presentados, llenos de misticismo y ese aura tan inteligente y divina y poderosa, hace que luego desmerezcan muchísimo los bufones que se volvieron. De hecho, en aspecto físico siempre fueron de mis personajes favoritos, por eso me da tanta rabia el papel que tuvieron con el paso del tiempo. Especialmente cuando se fusionaron, me encantaba Kibito-Shin en su momento, pero jamás se le supo dar un lugar en la trama, pese a que, por lógica, sería un guerrero bastante fuerte, mucho más que otros guerreros Z que siguen ahí a buen nivel, como podría ser el propio Piccolo. Así que de alguna forma incluso pudo haber ayudado a algo más, o por lo menos comportarse de acuerdo a su rango, siendo no solamente el principal dios en ese momento, sino que encima es un dios fusionado. Pero nada de eso, y encima en Super se desfusionan, por lo que sea, y eso hizo que Kibito ya directamente dejase de tener algún tipo de papel. Lo último fue en la saga de Black del manga, donde por lo menos salió e hizo más que en el anime. Pero realmente creo que estos dos tuvieron que llevarse de otra manera y comportarse más como dioses, un poco más como el Kaioshin del universo 11 del anime, por ejemplo. Tal vez no tan altivo, ni tan estratega, ni tan diplomático, pero sí más cercano a eso que a lo que tenemos realmente. Puesto 8, Chaos. Otro personaje que en mi infancia me gustaba bastante era Chaos, pero la verdad es que nunca se supo llevar del todo bien al personaje. Sus habilidades y su actitud lo hacían diferente e interesante, y por eso da rabia que no pudiera hacer nunca nada, incluso entrenando mucho, quitando su papel más o menos decente en el torneo 22, donde igualmente pierde en la primera ronda. De hecho, si hacemos cálculos de quién pierde contra quién, Chaos sería el que queda último en este torneo, ya que pierde contra Krillin, que a su vez pierde contra Goku, que a su vez pierde contra Ten Shin Han. Por lo tanto sería el que pierde contra el que pierde contra el que pierde. Después de eso, en cada una de las 3 siguientes sagas le tocó caer de una manera muy prematura, hasta el punto de que ya en la saga de los androides directamente se procedió a esconderlo. Y así se quedó para siempre, salvo su cameo en la saga de Moro, donde admite que ya no se acuerda ni de cómo luchar. Y su participación tampoco es que fuera muy combativa. Una pena, pero a mí sí que me hubiese gustado algo más para este personaje. Puesto 7, Pirine Saonel. Si solo contamos el manga, ¿para qué trae Champa a dos namekianos si luego no harán nada de nada? De hecho, ya no solo es que salieran muy poco, tirando a nada, sino que es que de fondo se les vio una vez luchar 2 contra 1 contra Napapá, que ya vimos que no era para nada muy fuerte, que era inferior a Piccolo, por ejemplo. Así que quiere decir que realmente se trajo a dos namekianos no demasiado fuertes para que hicieran absolutamente nada. Teniendo en cuenta que justo después de eso empezarían a venir la saga de Moro, la saga de Granola, que le da importancia a esta raza, no sé para qué ponen a dos namekianos ahí si de verdad no van a hacer nada. Para mí no se explica como tampoco se explica el siguiente caso, que es similar. Puesto 6, Jimisu, que un Yadratiano aparezca en el torneo del poder y encima en las filas del universo 2 y no en el del 6 o el 7, ya de por sí pone en alerta a más de uno. Se pudo hacer ni que sea una mención a su raza, pero directamente se le ignoró. En su momento se pensó que sería porque los autores ya directamente se olvidaron de esa raza y que incluso ese traje no significara que fuera Yadratiano y que fuera cosa del anime eso. Pero es que en la siguiente saga, en la de Moro, van y muestran a varios miembros de esa raza, su planeta, un entrenamiento especial con ellos. No sé, parece una burla. Y claro, fastidia más cuando su papel fue simplemente asustarse de que 18 lanza con fuerza a Pram y caerse junto con él. ¿Para qué ese diseño de personaje y esa raza si se va a usar de esa manera? No sé, tampoco pedía mucho para el personaje, pero tal vez una mención rápida, tal vez una habilidad propia. Y de paso hubiese servido como una buena introducción o anticipación para que Vegeta se interesase por esta raza. Por ejemplo, se pudo haber hecho un enfrentamiento rápido entre ellos, donde Vegeta entendiera que si aprende alguna de las técnicas de esa raza, podrá estar más cerca de sus objetivos, y que tal vez luego Misu caiga rápido, por lo que sea, para no perder viñetas, porque Toyotaro quería ir muy rápido en esa saga, o le obligaron a ir muy rápido, pero que por lo menos eso hubiese servido para anticipar ese proceso mental del personaje de Vegeta que luego explotaría en la saga de Moro, y hubiese quedado todo mucho más redondo. Pero bueno, fue una ocasión perdida clarísima. Puesto 5, Yamcha. Junto con Chaos, el otro guerrero Z que merece un puesto en este ranking es Yamcha. En esta lista no entran ni Ten Shin Han, ni Krillin, ni Piccolo, ni Gohan, pues aunque muchos creen que se han desaprovechado, no quita que han tenido muchísimos momentos muy buenos a fin de cuentas, y que simplemente han sido víctimas del efecto caducidad de los secundarios de Dragon Ball. Incluso así siguen siendo tenidos en cuenta para cuando Freezer ataca la Tierra o para ir al torneo del poder, pero no es así con Chaos ni con Yamcha. Y creo que el caso de Yamcha es más grave, y por eso está algunos puestos por encima. Yamcha fue muy importante en la etapa clásica de Dragon Ball, pero ya de entrada se vio como muchas veces la serie se burlaba bastante de él, y además se hizo incluso la observación de que nunca pasaba de la primera ronda en los torneos. Es cierto
cierto que los 2 primeros torneos fue porque le tocó contra el que luego sería el campeón, pero en el tercer torneo directamente le tocó contra el que luego perdería en la final, lo cual hizo que quedase último, como le pasa a Chaos en el torneo 22 o como le pasa a Ranfan en el torneo 21, que es el que tiene más sentido. Después en Z tuvo esa muerte tan prematura y cuando llegó la saga de los androides lo que le pasó con el Dr. Gero fue bastante significativo. Después de eso Yamcha se retiró y ya ni participaba en los torneos, ni hacía cameos potentes como Ten Shin Han, ni nada. Y en Super directamente ni ayudó contra los soldados de Freezer. Ten Shin Han consideró que estaba al nivel de Chaos, que no hacía falta llamarlos, y tampoco se lo terminó de considerar para el torneo del poder. Casi lo hacen en un momento de desesperación, pero al final nada. Su participación en la saga de Moro, en cambio, ilusionó a más de uno, pero tampoco es que hiciese gran cosa. Quién sabe si tal vez Toei arregla esto último. El caso es que Yamcha es una de las caras más reconocidas de toda la franquicia, pero su valor es más alto como meme que como personaje en sí. Tal vez por eso tiene ese spin-off tan raro, en el que alguien renace como Yamcha, o tiene esa participación tan rara en aquel capítulo de Dragon Ball Heroes donde se codea con los personajes más brutales. No sé ni qué pensar, pero está claro que cada vez que Yamcha sale y hace algo que no sea tener una vida tranquila y retirada o alguna escena humorística suelta, siempre es un personaje que llama muchísimo la atención. Puesto 4, el Rey Cole. Muchos estarán de acuerdo en que no se explica que este personaje, con todo su porte y todo su rango, simplemente aparezca tan poco y tan mal. De hecho, yo en mi infancia muchas veces me solía olvidar de su existencia, y cuando me lo volvía a encontrar o lo veía en los videojuegos, me preguntaba si tenía más escenas de las que yo pensaba, porque era como para tenerlas, como si yo siempre pensase que era un personaje importante, pero nunca lo recordaba. Pero nada de nada. De hecho, por eso en parte muchos quieren pensar que tiene más transformaciones o que tiene un potencial bestial, siguiendo la lógica que, por ejemplo, utiliza Dragon Ball Multiverse. Pero parece ser que no tendremos nada más de este personaje, ni tampoco daba tanto de sí realmente, pues Freezer tuvo la oportunidad de revivirlo con las esferas y tampoco le interesó demasiado. Así que, salvo alguna sorpresa, este se quedó como uno de esos que todos recordaremos como un personaje desperdiciado. Puesto 3, Bardock. Bardock es ese tipo de personaje que todos siempre piden y teorizan que saldrá más de la cuenta. De hecho, es que dentro del canon, Bardock no hizo tanto como uno quisiera, pues toda la epicidad que mostró el personaje fue en aquella OVA, que ya parece que ha sido relegada a historia alternativa que no tiene tanto que ver con lo que hizo Bardock realmente, aunque tengan algunos factores en común. El canónico puede gustarte más que el de la OVA, eso ya va a gustos, pero sí que es verdad que el de la OVA podríamos decir que hizo más a nivel de epicidad o a nivel de luchador. Podríamos decir que Toei supo llevar a Bardock en aquella OVA, y Heroes también ha intentado explotar un poco al personaje. Pero quitando eso, muchos fantasean con algún tipo de retorno, pero es que no hay manera. Ahora tenemos ese flashback tan sugerente en el arco de Granola, pero probablemente solo sea el cameo del momento y no haya que esperar nada más. Siendo el padre del protagonista y siendo un personaje con ese potencial de héroe de su raza en la sombra, con voluntad de sacrificio por defender a los suyos, está claro que potencial tenía, pero dudo que se atrevan a tocar demasiado al personaje. Pese a ello, los fans lo seguirán esperando. Puesto 2, Gotenks. Trunks del futuro y Gohan pueden haber tenido sus más y sus menos, pero han tenido bastantes momentos de protagonismo y de poder destacar bastante y mostrar un potencial a la altura de ser hijos de quien son. Desde luego no podemos decir para nada lo mismo de Goten y del pequeño Trunks, que su papel no ha sabido cumplir con lo que uno podía esperar de ellos. En la saga de Majin Buu tuvieron bastante importancia, pero estuvieron lejos de ser los que participarían en las batallas finales. Desde ahí en Super ya no han sabido ni cómo hacer para quitárselos de encima. En especial Goten, que no ha tenido nada de nada. Por lo menos Trunks tuvo ese momento de crisis existencial con su yo del futuro alternativo. Ya no participan en las batallas y en general no sirven de nada, y ahora en la actualidad ni salen. De hecho, con varios saltos del tiempo de semanas y meses que ha habido, nos preguntamos si habrán crecido un poco, pero creo que a Toriyama no le termina de importar eso tampoco. Simplemente parece que no los quiere, que no quiere saber nada de ellos. Es especialmente molesto porque pueden caerte peor o mejor, pero no se puede negar que Gotenks es todo un guerrero que podía ser esencial para proteger la Tierra. Hubiese sido buenísimo verlo repartir contra la banda de Sagambo, por ejemplo. Pero es que ni lo usan ya, y encima el potencial latente que deben tener estos dos, en el caso de que se entrenen como es debido, teniendo en cuenta lo rápido que consiguieron el Super Saiyajin, es algo que se está desperdiciando muchísimo. En el final del manga de Toriyama ya vimos como eran un par de vagos que no servían para nada, pero el potencial lo tienen, y más si se fusionan, que incluso consiguieron el Super Saiyajin 3. Así que hasta que la cosa no cambie y mucho, claramente los dos niños y su fusión son de los principales candidatos al premio de personaje más desperdiciado de toda la obra. Puesto 1, Raditz. Sin embargo, creo que cuando hablamos de personajes desperdiciados, todos nos vendrán 3 o 4 ejemplos en la cabeza, pero casi todos tendremos en común a Raditz. Su llegada marcó un cambio brutal en el rumbo de la franquicia y llegó ni más ni menos que diciendo que era el hermano del protagonista. Con esa base uno podría esperar que tuviera potencial similar al de Goku, o que se desarrollase una especie de rivalidad entre ellos con algún tipo de vínculo,
o incluso un tipo de frustración por parte de Raditz por no poder alcanzar a su hermano menor. Bueno, pues no solo no ocurrió nada de eso, sino que es que directamente murió rápido y casi que nunca más se supo de él, salvo contados flashbacks. Ni siquiera Toei lo quiere, pues en momentos de resurrección de personajes, como en la película de Janemba o en la saga de Super 17, ni se molestan en hacerlo aparecer. De hecho, Nappa tiene una escena bastante visible en GT, pero Raditz no, y eso que técnicamente sí que sale, o sea, Raditz sí que está en GT, pero ahí en el fondo, y se ve tan pequeño que no debería contar ni como aparición. Cuando ni siquiera Toei quiera un personaje, mal vamos. Tampoco se está usando demasiado en héroes, y eso que son muy de reciclar a personajes que pudieron haber salido más en la serie o en las películas, como son Bardock, Broly de Z o Cooler. Pero nada, nadie quiere a Raditz, nadie quiere al hermano del protagonista. Ni los que se encargan de dar voz a los personajes lo quieren, pues en japonés todos los miembros de la familia de Goku, conectados a él por sangre, tienen la voz de Masako Nosawa, e incluso Turles la tiene por el simple hecho de parecerse a Goku. Pero Raditz no tiene la voz ni de su padre, ni de su hermano, ni de sus sobrinos, ni de aquel Saiyajin random que se parece a su hermano. Así que marginado y muy desaprovechado, y a mí me da hasta pena. Creo que es quien más se merece cerrar este top de desperdicios. Y hasta aquí mi top 15 con los personajes más desaprovechados del manga de Dragon Ball y de Dragon Ball Super. No sé si me he dejado alguno o si tú consideras imprescindible poner alguno, así que deja tus propios tops en los comentarios. Deja también un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el vídeo de teorías de 7.3 en el arco de Granola y aquí un top que hice hace un tiempo con mis villanos favoritos. Sin más, hasta la próxima.